Buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles a todos su presencia en horas tan tempranas de la mañana y el viernes, que todos ya estamos terminando en la semana laboral. Para mí es un placer estar aquí el día de hoy con ustedes, con este equipo extraordinario de litigios y arbitrajes de Consortium. Y el día de hoy nos estamos presentando un trabajo que hemos realizado a nivel centroamericano que está relacionado con las normas que regulan los contratos de distribución. Este es un tema que nosotros consideramos que era muy interesante, muy importante, puesto que en nuestra región sin duda es un lugar interesante para todos, para invertir, para un mercado definitivamente importante para la mayoría de las compañías que distribuyen sus productos. Y en ese sentido, normalmente en el desarrollo de nuestra labor encontramos que las empresas que quieren incursionar en Centroamérica distribuyendo sus productos se encuentran con la gran pregunta de cuál es el clima, cuál es la situación, cómo pueden interactuar con sus socios locales. Todos sabemos que los contratos de distribución son un mecanismo muy importante para el desarrollo de los negocios de cualquier empresa, porque no es lo mismo tratar de abrir un mercado cuando se es una compañía extrarregional que utilizar socios locales para el desarrollo de esa labor. Entonces, en el grupo consideramos nosotros que era muy importante abordar el tema y por esa razón decidimos trabajar un documento básico que incorporara los elementos más importantes, las respuestas a las preguntas más importantes que se hace cualquier compañía que pretende realizar la distribución de sus productos o sus servicios en Centroamérica. Y en ese sentido, elaboramos un pequeño manual que responde a esas preguntas más relevantes. Ciertos temas muy importantes que tienen que ver con la legislación específica, las particularidades de cada país, los derechos que tiene el distribuidor, los derechos que tiene el principal, la forma que se deben de observar en los contratos. Entonces, en esta sesión nos llena de orgullo presentar ese documento, ponerlo a la disposición de las compañías y de los colegas que también asesoran esas compañías. Este documento que responde esas preguntas esenciales. Sin duda, como todos sabrán, no hay documento que sea completo. Este es un tema muy rico, muy complejo, que sin duda en cada país presenta sus características particulares y adicionalmente ningún documento puede recoger la riqueza de la experiencia de los colegas en el abordaje de estas funciones, ¿verdad? Sin duda hay temas muy particulares que tienen que ver con la práctica judicial, con la forma específica en que se elaboran los contratos, que solo la experiencia y el análisis caso por caso puede proveer. Sin embargo, sí creemos que este es un documento muy importante que sirve por lo menos como el ABC de este tipo de contratos en Centroamérica. Eh, en, en Centroamérica, al igual que en América Latina, este tipo de contratos han experimentado una evolución más o menos homogénea, sin duda con algunas particularidades propias de cada país. Sin embargo, logramos identificar algunas corrientes muy generales que son aplicables a todos los países. Originalmente, este tipo de contratos estuvo históricamente regulado por las normas, primero del Código Civil y luego de los códigos de comercio o los códigos mercantiles en cada país. En ese sentido, en su etapa original, este tipo de contratos normalmente se regían por lo que llamamos las reglas del derecho común, o sea, las reglas más generales del derecho civil y del derecho mercantil. Sin duda, luego con las particularidades de cada contrato. Todos sabemos que en nuestro sistema en América Latina prevalece la lógica de que el contrato es ley para las partes y normalmente en la primera etapa ahí se trataban de regular este tipo de contratos, porque los contratos de distribución pues sin duda no son un fenómeno nuevo en América Latina. Desde que la economía transfronteriza existe, las principales, las casas comerciales, las casas, cualquier empresa que distribuye productos a nivel mundial,
ha venido realizando este tipo de contratos. Entonces, en esa primera etapa, en América Latina, así se regulaban estos contratos por los códigos generales, Código Civil, Código de Comercio, y por las disposiciones contractuales particulares. Sin embargo, a finales de los 60, principios de los 70, una ola política de gobiernos muy nacionalistas generó un cambio importante en las disposiciones. Y entonces experimentamos por lo general, con algunas excepciones, una ola de leyes proteccionistas para el agente local. Casi en todos los países de América Latina, sin duda excepciones habrán, se empezaron a establecer leyes especiales que regulaban la materia. La tónica general de estas leyes era que eran leyes muy proteccionistas del agente local. ¿En qué sentido? En primer lugar, con frecuencia se forzaba a los que estos contratos fueran por periodos indeterminados, ¿verdad? Incluso en muchas legislaciones se sancionaba, prácticamente se impedía al principal, a la casa extranjera, se les prohibía en la práctica suspender o terminar los contratos, imponiéndole algunas penas importantes, unas indemnizaciones con unas fórmulas más o menos complejas, más o menos grandes, e incluso en algunas ocasiones con unas fórmulas que eran bastante pesadas, ¿verdad? Y eso obviamente produjo un efecto importante en los contratos. Entonces, también prácticamente se obligaba a las partes a estar en el contrato a menos que hubiera alguna causa de incumplimiento del contrato que podía generar que se le pusiera fin a ese contrato. Además, en muchos países se forzaba que estos contratos por ley fueran contratos de carácter exclusivo. Con mayor o con menor fuerza se obligaba a que hubiera un solo distribuidor. En muchos casos se prohibía a la casa extranjera, al principal, realizar cualquier venta o distribución de sus productos en el territorio que había concedido. Esto obviamente causaba cierta preocupación porque los conflictos fueron múltiples y las indemnizaciones fueron muy grandes. Y ese fue un tema que en su momento, pues sin duda observaron las compañías y lo llevó a muchos a establecer algunas estrategias para evadir, digamos, la aplicación de estas leyes. En algunos casos fue, en vez de contratar a un principal, perdón, en vez de contratar a un agente de distribución local, muchas compañías adoptaron el esquema de crear sus propias filiales en los países y a partir de que esa filial fuera su distribuidor exclusivo y luego a partir de ahí realizar ventas más bien a mayoristas, ¿verdad? Entonces, las soluciones fueron variadas. Sin embargo, siempre durante todo ese periodo persistió la preocupación y el temor de las compañías de llegar a una jurisdicción particular y encontrarse con unas normas que prácticamente le ataban a un distribuidor local. Eso siempre fue una constante. Todos los colegas recibimos muchas consultas en ese sentido. Y eso generó obviamente unas ciertas restricciones, ¿verdad? Para la distribución, porque sí, yo creo que si algo hemos aprendido en América Latina es que demasiadas restricciones, demasiadas leyes, demasiadas restricciones a la labor comercial no son buenas, más bien constituyen un freno en la economía. Eso fue más o menos la realidad desde los 70 hasta los tardados 90, inicios de la década del 2000, cuando en Centroamérica en particular, bueno, en América Latina se empezaron a derogar estas leyes, ¿verdad? Dando paso en algunos casos a leyes especiales mucho más, menos proteccionistas, más equilibradas, pero en otros casos simplemente derogándolas y sujetándolas al derecho común. En nuestro caso, en Centroamérica, en particular, hubo un fenómeno que cambió totalmente el panorama de estas leyes proteccionistas. Ya se habían venido trabajando, ¿verdad? Pero todavía realmente en los tempranos 2000, en los primeros años de la década del 2000, a los 2010, incluso ciertos países enfatizaron el carácter proteccionista de las leyes de distribución. En el caso particular, por ejemplo, recuerdo en el caso particular de El Salvador, que hubo una interpretación auténtica de la Asamblea Legislativa diciendo
en ese momento que efectivamente las leyes que regulaban estos contratos de distribución tenían una intención de proteger a la gente local, ¿verdad? Pero ese fenómeno ya venía poniéndose en cuestión desde mucho tiempo antes, hasta que llegamos a la suscripción de CAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominicana, que significó definitivamente un cambio, un parteaguas, ¿verdad?, para la legislación en esta materia. El CAFTA, pues, un tratado de libre comercio que fue muy discutido, en algunos casos con mucha polémica en los países, pero que sin embargo, sin duda estableció una serie de criterios que permitieron armonizar de alguna forma algunas realidades en Centroamérica, y esta fue una de las que específicamente fueron abordadas y fueron modificadas realmente por CAFTA. Por poner un ejemplo específico, en la mayoría de las legislaciones de carácter proteccionista, se establecían con mayor o menor énfasis unas medidas cautelares extraordinariamente agresivas. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, el agente local tenía la capacidad, como medida cautelar, en algunos casos incluso, de impedir, de paralizar la distribución del producto en el país, lo cual obviamente implica un impacto relevante en el negocio y en el final se termina convirtiendo, más que en una medida cautelar, en un juicio anticipado y en una afectación importante al negocio del principal, que en muchas ocasiones lo obligaba a terminar negociando en condiciones muy desfavorables. Porque imagínense que como medida cautelar le impidan la distribución del producto en el territorio determinado, eso significa una interrupción de negocio importante. Entonces, ese tema, por ejemplo, en particular, específicamente, fue abordado por CAFTA. CAFTA estableció que ese tipo de medidas cautelares que los países no podían establecer ese tipo de medidas cautelares. Entonces, no nos cabe duda que el tema era tan importante y que constituía probablemente una barrera de entrada a los negocios muy, muy importante para muchas compañías que pretendían distribuir sus productos en Centroamérica, que fue abordado específicamente en CAFTA. No muchos aspectos contractuales han merecido una atención tan específica como este en particular. Y de ahí decíamos la importancia de este trabajo que mis colegas han realizado de una forma extraordinaria para el desarrollo de los negocios. En resumen, este es un documento que aborda de nuevo este tema tan relevante, que contesta una serie de preguntas puntuales sobre este tema y que adicionalmente ofrece, ¿verdad?, a todos los usuarios ese consejo de estos expertos que tienen muchos años de estar trabajando en estos temas. Este equipo, que es el equipo de litigio y arbitraje de Consortium, está integrado por especialistas de primer orden, todos ellos con una experiencia grandísima, y me enorgullezco por parte de este equipo, que además no solo tiene la solidez teórica del conocimiento de las normas, de las regulaciones, que es muy importante, sino que tienen además ese otro componente que es el haber probado esas teorías y esas opiniones y esos enfoques legales ya en el terreno del litigio, que es donde al final del día, pues todos los abogados sabemos que es donde se deciden las cosas. Nosotros los que nos dedicamos al noble arte de litigar, siempre hemos dicho que al final la prueba de las teorías está en los juzgados. Al final es ahí donde ese contrato tan elaborado, tan simpático, tan sólido teóricamente, enfrenta su prueba de fuego, porque al final esa cláusula, esa disposición, esa interpretación de la ley va a radicar en la decisión del juez. Y en eso, estos colegas que tengo el honor de presentar el día de hoy, pues todos son expertos en eso, todos ya son bastante fogueados en esa práctica. El día de hoy vamos a contar con la presencia y la intervención de mis colegas del equipo de litigio y arbitraje de la región, José Pablo Valverde de Costa Rica, Andrés Martínez de Costa Rica, Sergio Escobar de Nicaragua, Diego Rivera de El Salvador, Ulises Mejía y Rafael Rivera de Honduras,
y mi colega y amigo también, amigos todos, Elías Arriaza de Guatemala. Esta presentación, de nuevo, no es realmente un abordaje exhaustivo del tema. Francamente, en la elaboración del documento tuvimos que hacer un esfuerzo muy, muy grande para mantenerlo en un tamaño, con una extensión modesta, ¿verdad? Porque con la experiencia y con el conocimiento que tienen los colegas fue difícil ir recortando, ir reduciéndolo para que fuera de una extensión manejable, porque sin duda este es un tema, decíamos, muy interesante, muy complejo, que da para hacer no solo un manual, sino que una enciclopedia, y por otro lado daría para hacer un curso de derecho mercantil en cada una de las universidades en las que muchos de estos colegas también son docentes. Entonces, con la advertencia necesaria de que no es esto un abordaje exhaustivo del tema, sino que nada más una presentación esencial, y con el comentario de que el documento se va a hacer llegar por vía correo electrónico a todos los participantes en esta reunión. Empezamos, ¿verdad? Con mi colega y amigo José Pablo Valverde, de Costa Rica, que nos va a explicar cuál es la situación en Costa Rica. Muchas gracias, don Gerardo. Un gusto saludarlo de nuevo y a todos los que nos acompañan en esta mañana. Como bien mencionabas, Gerardo, en nuestros países ha venido dándose una tendencia sumamente proteccionista en relación a las relaciones que regulan las relaciones comerciales entre un distribuidor y una casa extranjera. Y efectivamente, Costa Rica no ha sido ajeno a esa tendencia. La ley que regula este tipo de relaciones comerciales, de hecho, se denomina Ley de Protección al Representante de Casas Extranjeras. La misma nomenclatura o la misma denominación de la norma es clara la tendencia que rige nuestro país en esa línea. Esa ley, que también es conocida como la Ley 6209, incluso fue promulgada en el año 1978 y vino a reformar una ley anterior, que era la Ley 4684, que incluso también tenía el mismo nombre y tenía también esa misma línea y ese carácter proteccionista que vos estabas apuntando anteriormente. Ahora bien, como bien señalaba, sí es importante para nosotros aquí en Costa Rica hacer esta diferenciación. Efectivamente es en el año 2007, como consecuencia de la negociación que se da en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, en que se produce una reforma a la Ley 6209 y se promulga la Ley 8609. Esa Ley 8609 se da como consecuencia de una gran cantidad de negociaciones que se dieron producto del CAFTA, que lo que realmente pretendían era tratar de reducir ese nivel o ese carácter proteccionista que mantenían las leyes, ¿verdad? Incluso, repito, la ley 6209, que es la que rige en nuestro país. Esta ley 8609 viene a reformar la ley de protección al representante de casas extranjeras e incluso reforma algunos artículos y deroga otros. No obstante, como consecuencia de esta reforma, se establece la posibilidad de que, si bien hay normas que han sido derogadas, esas normas derogadas no van, digamos, a perjudicar aquellos derechos adquiridos que se hubiesen dado ya en relaciones comerciales que se hubiesen suscitado o hubiesen nacido previo a la reforma. De esa manera, a raíz de esa particularidad que se da en Costa Rica, es que en la práctica nos hemos topado que existen actualmente, incluso en vigencia, dos leyes que nuestros tribunales han venido aplicando. Tanto la ley 6209 previo a reforma y la ley 8609 post reforma. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellas relaciones comerciales que se suscitaron y que nacieron a la vida jurídica antes del 28 de diciembre del 2007, es decir, antes
de que se promulgase la ley 8609, les va a aplicar todas aquellas normativas de la ley 6209, incluso aquellas normativas que fueron derogadas. Y todas aquellas relaciones comerciales que iniciaron posterior a la reforma, posterior al CAFTA, les va a aplicar la ley post-reforma. Y esto, más adelante, ya mi colega Andrés Martínez entrará en un mayor detalle, pero esto genera incluso una serie de diferencias en cuanto a las indemnizaciones que puede aplicar entre uno y otra relación. Ahora bien, antes de darle la palabra a mi compañero Andrés, es importante tener presente que la ley de representantes de casas extranjeras es una ley de norma o de carácter público. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que las partes no pueden pactar condiciones o términos que sean contrarios a esta ley. Si se pactan en acuerdos comerciales o en acuerdos contractuales, situaciones que vayan en contra de la ley 6209 o su reforma 8609, todos estos acuerdos se van a tener por no puestos o por ineficaces o por inválidos. Por lo tanto, si bien en Costa Rica se permite que las controversias derivadas de una relación de representantes de casas extranjeras pueda ser incluso dirimida en tribunales arbitrales, incluso en tribunales arbitrales que tengan su competencia fuera de las fronteras de Costa Rica, el tribunal arbitral se va a ver en la obligación de tener que aplicar la ley de representantes de casas extranjeras, es decir, la ley costarricense. En caso de que esto no resulte así, incluso existiría la posibilidad o podría darse el riesgo de que eventualmente ese laudo arbitral pueda tener problemas de ser reconocido en nuestro país por no cumplir con las disposiciones que establece nuestra normativa procesal en relación al reconocimiento de laudos o sentencias extranjeras, en la línea de que pueda ir en contra de normas de orden público. Como ya lo indicamos anteriormente, esta ley es de carácter público y podríamos encontrarnos en este problema de reconocimiento de estas sentencias. Ahora bien, mi colega Andrés Martínez continuará profundizando más con este tema y apuntando las diferencias que se dan entre una y otra norma. Gracias. Vamos a ver, hay un tema muy curioso en esta norma y es que esta ley 6209 es una norma que apenas tiene 11 artículos. Incluso cuando hablamos de 11 artículos, están incluidos hasta los derogados por la ley 8609. Y eso entonces nos lleva a pensar qué es lo que realmente regula la ley de protección al representante de casas extranjeras. Bueno, lo cierto del caso es que esta no es una norma que regula una relación desde la A a la Z o de la P a la PA. Es una norma que en realidad lo que nos viene a regular son pequeños temas, y entre estos temas los que encontramos de mayor relevancia es las condiciones a través de las cuales se puede dar por terminada una relación de distribución o una relación de representación, estableciéndose taxativamente cuáles son estas. ¿Qué significa esto? Que para dar por terminada una relación contractual en forma justificada y evitar el pago de una compensación o una indemnización a la contraparte, las partes deben de someterse o sujetarse a esas condiciones que específicamente establece la norma. Otro de los temas que son brevemente tratados por esta norma es el tema de la exclusividad. Antes de la reforma, la norma lo que nos decía es que se entenderá como exclusivo aquel representante o aquel distribuidor que históricamente se había comportado como distribuidor exclusivo. Es decir, una persona que realizaba una distribución sin que existiera ningún otro competidor, le permitía gozar del carácter de exclusivo. Después de la reforma, en el año 2007, se hace un cambio en este tema de exclusividad y lo que se determina es que para que un distribuidor pueda ser reconocido como exclusivo, lo mismo que un representante, esa condición debe estar expresamente incluida en el contrato. Otro de las modificaciones que ya lo mencionaba José Pablo es el tema de cómo se calcula una indemnización. La norma 6209, en su versión original, lo que nos establecía es que
cuando se daba una terminación en forma injustificada o sin justa causa, la parte afectada tenía la posibilidad de solicitar el pago de una indemnización, y esta indemnización era una indemnización tasada, es decir, era una indemnización en la cual tanto el representante como el distribuidor no tenían que demostrar cuáles habían sido los daños sufridos. Simplemente lo que hacían era el cálculo matemático que tenía dos elementos que eran antigüedad y promedio de utilidad bruta, de forma tal de que aplicando la fórmula podía determinar cuál era el monto de la indemnización a la cual podían aspirar, y a partir de ahí entonces presentar el proceso. Después del 2007, esta disposición cambia y ahora sí es obligación del distribuidor y el representante demostrar, cuando se da una terminación sin justa causa, cuáles han sido sus daños y perjuicios. Y no solo tienen que demostrarlos, sino que además tienen que liquidarlos. Entenderán ustedes que definitivamente la regulación anterior era más favorable al distribuidor local, al representante, porque no tenía, repito, que demostrar esos daños y perjuicios sufridos, mientras que la nueva normativa es un poco, tiene una mayor exigencia para el distribuidor o para el representante. Como lo decía José Pablo, la norma permite que las disputas y diferencias que se presenten entre, repetimos, distribuidor, representante y casa extranjera, se puedan dilucidar en la sede arbitral. E incluso no se limita a que el arbitraje se realice única y exclusivamente a nivel doméstico. Se puede realizar fuera de las fronteras de Costa Rica, siempre y cuando se aplique la ley costarricense. Lo curioso de la norma es que normalmente las cláusulas arbitrales deben de estar expresamente pactadas en los contratos, y esta norma hace una inversión de esa circunstancia y presume que si no existe una manifestación expresa en un contrato que excluye la posibilidad de la sede arbitral, más bien repito, se presume que las partes han escogido la vía arbitral para dirimir sus diferencias. Ciertamente hay una excepción en la cual aquella parte o cualquiera de las partes tienen la oportunidad de oponerse a esta vía, y entonces pueden llevar el proceso a la sede judicial. Lo cierto del caso es que en la práctica y la experiencia, lo que nosotros hemos podido identificar es que normalmente estos procesos se llevan en la sede judicial, y esto ocurre así por una razón muy específica, y lo mencionaba don Gerardo al inicio, y es que la norma per se tiene una medida cautelar especial en la cual se puede permitir a la casa extranjera que pague una indemnización, pague una garantía equivalente a la indemnización reclamada. Y esto, lo cierto del caso es que en la experiencia nosotros podemos decir que es un punto de inflexión normalmente en los procesos judiciales en los que se analiza una situación de estas. ¿Por qué? Porque la sanción procesal para la casa extranjera que no ponga esa garantía en el proceso es que no serán atendidas sus gestiones en el proceso judicial. Es decir, va a poder estar presente en el proceso, pero no va a poder participar activamente en el proceso. Antes de darle la palabra a nuestro colega Sergio Escobar, sí nada más queremos hacer la mención de que estos procesos donde se ventila o se analiza la aplicación de la ley de representantes de casas extranjeras son frecuentes acá en Costa Rica, y lo cierto del caso es que también son procesos de cuantías importantes, por lo cual vemos que por lo menos a nivel de Costa Rica y de la región son procesos que tienen mucha relevancia. Sin más, le cedo la palabra a Sergio Escobar para que nos hable un poquito de la experiencia de Nicaragua en relación a este tipo de normativa. Buenos días, Andrés. Un gusto saludar a la audiencia que nos acompaña esta mañana. En el caso de Nicaragua, hemos tenido una evolución histórica bastante similar a la región. En su momento existían normas bastante proteccionistas para efectos de los intereses de la gente local. Para contextualizar un poco de cuál es la realidad del día de hoy, esas normas en su momento fueron derogadas, y en Nicaragua hemos hecho una transición que al día de hoy no tenemos una legislación especial que regule el contenido de los contratos de distribución, en particular su contenido, obligaciones y derechos de las partes. Desde nuestro punto de vista, la ausencia de una legislación especial que regule el contenido de estos contratos dejó de ser una debilidad, constituye una fortaleza, ya que permite que con una adecuada
asesoría legal, se estructuren acuerdos en los que exista equilibrio en cuanto a las posiciones de las partes. En el contexto nicaragüense tenemos una dualidad de fuentes normativas. La regla general es que va a prevalecer de manera especial lo que las partes acuerden en el contrato de distribución, y a falta de acuerdo va a aplicar la legislación común, en particular el derecho mercantil y el derecho civil. Sobre este tema nosotros hemos hecho un análisis sobre algunos puntos que consideramos los más relevantes al momento de estructurar un acuerdo de distribución. A diferencia de otros países de la región, en cuanto al plazo, como he dicho, en Nicaragua prevalece lo que es la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces existe la posibilidad de que este tipo de acuerdos, que por su naturaleza y práctica usualmente son conseguidos a un plazo de larga duración, las partes pueden establecer libremente cuál va a ser ese plazo: 5, 10 años, 15 años. Este tema del plazo está conectado con otro asunto que es relevante, que es la renovación del contrato. Las partes pueden establecer, según lo que hayan negociado libremente, si va a existir una renovación automática o una renovación sujeta a ciertos criterios que van a cumplirse para efectos claros. O en su caso, si así ellos lo han estimado conveniente, establecer que el contrato tiene un plazo único no sujeto a renovación. Otro aspecto relevante es la exclusividad. En contexto nicaragüense, la exclusividad depende de lo que hayan negociado las partes. Puede ser que el acuerdo establezca que existe una exclusividad respecto a todo el territorio, o si así lo establecen, una especie de coexistencia en la que pueden existir distintos distribuidores atendiendo a distintas circunscripciones de la región. Todo dependerá de lo que se acuerde. Otro aspecto relevante, a diferencia de otros países de la región, es que como no tenemos una regulación especial, no tenemos indemnizaciones especiales ni criterios para su cuantificación. Entonces, en reglas, como mecanismo general, pueden aplicar dos cosas. Las partes, si así lo han acordado, podrían establecer cláusulas penales, por así decirlo, que no es más que una cuantificación de lo que podría ser una eventual indemnización en el contexto de un proceso, o establecer los criterios para su cuantificación. A falta de este tipo de acuerdo, la norma que aplicaría es, si se está promoviendo un proceso indemnizatorio, una cuantificación objetiva teniendo al daño a los daños y perjuicios efectivamente causados. Un aspecto que nos parece interesante y sí difiere de la región es que no tenemos nosotros motivos legalmente establecidos por los cuales que sean taxativos y que sean exclusivos para dar por terminado anticipadamente estos contratos. Entonces, pueden suceder dos situaciones. En primer lugar, que las partes en los contratos de distribución hayan establecido la posibilidad de que cualquiera de los sujetos pueda dar por terminado anticipadamente el contrato. En algunas ocasiones, previa notificación con un plazo que ha sido establecido. En nuestros casos ahí incluye una exclusión de responsabilidad, o si así lo consideran pertinente, establecer una especie de motivos justificados que darían lugar a terminar anticipadamente el contrato por responsabilidad atribuible a la otra parte, y en muchas ocasiones sin ningún tipo de responsabilidad. A falta de estos acuerdos, lo que aplicaría en nuestra realidad es, nosotros tenemos la posibilidad de una resolución por causas atribuibles a la otra parte, por incumplimientos atribuibles a la otra parte, que debería dilucidarse en el contexto judicial. Un aspecto interesante de nuestra legislación es el tema de jurisdicción y ley aplicable. Como no tenemos una legislación, una regulación especial del contenido de este contrato, una de las bondades de la legislación es que nos permite la posibilidad de estructurar, si así las partes lo deciden, que las controversias se van a dilucidar en jurisdicción local con aplicación de ley local, o en su caso en una jurisdicción extranjera con aplicación de una ley extranjera que gobierna el contrato.
también tenemos la posibilidad, no existe limitante, de que las controversias se diriman a través de un arbitraje local o extranjero. En cuanto a posibilidades de interponer medidas cautelares, nuestro Código Procesal Civil no establece medidas cautelares especialmente diseñadas para los contratos de distribución. En caso de un contexto de un proceso judicial, debería aplicarse las medidas cautelares generales. En la mayoría de los casos es la posibilidad de inmovilizar dinero para efectos de asegurar los resultados de un proceso, o la posibilidad de intervenir o administrar el negocio que en este caso es la gente local. De igual manera, para ir dando cierre, desde nuestro punto de vista, en la legislación nicaragüense, uno de los aspectos más relevantes es que el Estado ha decidido no normar el contenido de los contratos, sino delegar el tema de los derechos y obligaciones a la negociación que hayan hecho las partes. Es decir, que prevalezca el principio de libre autonomía de la voluntad de las partes, lo cual de nuestro punto de vista nos permite, con esa mancuerna que es bastante importante entre el negocio y el área legal, que atendiendo a las necesidades reales de nuestros clientes, nosotros podamos estructurar acuerdos de distribución que sean hechos a la medida para el negocio, tal como ha sido concebido y proyectado en el tiempo. De esa forma, yo doy cierre a mi intervención y doy pase a mi compañero Rafael Rivera. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a pasar a desarrollar y a contextualizar la ley de representantes y distribuidores de casas nacionales y extranjeras, de empresas nacionales y extranjeras de Honduras. Añadiendo a lo que bien exponía nuestro socio y colega Gerardo Hernández, importante es contextualizar históricamente el desarrollo de esta ley para entender, en el caso de Honduras, algunas situaciones bastante curiosas y particulares. Aunque en el país veníamos, ¿verdad?, de la implementación de las políticas de sustitución de importaciones, las políticas económicas de sustitución de importaciones promovidas por la CEPAL, ante la realidad económica innegable, ¿verdad?, de que somos economías de importación, se estructuró la primera ley, como bien se refería, en el año 1970, en el caso de Honduras, en un gobierno militar, para posteriormente emitirse una segunda ley, la ley 549, también en un gobierno militar en el año 1979. En Honduras, y voy a hacer una broma bastante particular que escuché en un foro internacional de abogados. En Honduras, la estructura interpretativa, digamos, la lógica normativa de la ley, siempre estaba del lado de que se trataba o se trata de una ley proteccionista, ¿verdad? Sin embargo, y aquí me refiero a la broma, esto se volvió una interpretación sirena, ¿verdad? En el sentido de que nadie ha visto la disposición de orden público de esta ley en Honduras, pero existe, ¿verdad? Nadie ha visto la disposición de orden público de la ley, pero en el interpretativo, en la lógica normativa de los abogados hondureños, se ha venido estableciendo por interpretación que es una norma de orden público. La verdad es que la ley en Honduras no contiene disposición, ni la contenía en la ley original de 1970, ni se contiene en la ley 549 de 1979, que es una norma de orden público. Y esto me lleva al desarrollo más importante que hemos observado de esta norma en los últimos años. Y es no solo la implementación de la ley de implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica con Estados Unidos, que en un esquema muy parecido al de Costa Rica, establece que los contratos firmados a partir del año 2006, ¿verdad?, obviamente entre empresas parte del tratado, ya no deben, ¿verdad?, de someterse en todas las disposiciones a la ley proteccionista. Sin embargo, creo que el desarrollo más importante en Honduras, y que termina con esta interpretación sirena a la que me refería,
es la Ley de Inversiones del año 2011. Y curiosamente la Ley de Inversiones, que obviamente es un estatuto que en Honduras busca tutelar de una manera totalmente amigable a la inversión extranjera, algunas instituciones jurídicas en nuestro país, implementa lo que hemos dado en llamar en Honduras el arbitraje obligatorio. Es decir, no deja lugar a dudas que las disputas en esta materia quedan sometidas al procedimiento arbitral. Y ello, ¿qué conexión tiene con ir superando estas interpretaciones sirena que habíamos tenido en Honduras? Es que los tribunales arbitrales, precisamente, y a partir también de una opinión de la Corte Suprema de Justicia en relación a esta ley, ya van sentando la base que las disposiciones de la ley de distribuidores que se refieren a las relaciones entre los concedentes y los concesionarios se ordenan como relaciones entre particulares, ¿verdad? Y se le va quitando esa aura de derecho público, que obviamente sí tiene un componente esta ley de derecho público, pero únicamente en lo que se refiere a su regulación en relación a los consumidores, es decir, a los pequeños aspectos que contiene la ley que ordenan las relaciones con consumidores, ¿verdad? En ese sentido, también los juzgados y la jurisdicción ordinaria llevan una tendencia muy marcada a estarse inhibiendo de conocer los asuntos de distribución cuando precisamente se invoca el arbitraje obligatorio como la fuente primigenia de solución de controversias. Entonces, así brevemente la evolución histórica de Honduras, el paso, digamos, más importante, aún más importante en nuestra opinión que la ley de implementación del CAFTA, porque esa solamente se refiere a empresas parte del tratado, ¿verdad? Sin entrar mucho al tema de trato nacional preferente que también regulan otros tratados de libre comercio, pero lo más importante en Honduras es la implementación del arbitraje obligatorio en la ley de inversiones, en nuestra opinión, como lo más relevante en el contexto histórico de una norma que sí, que nace obviamente con un corte proteccionista y que afortunadamente, ¿verdad? Para mayor claridad en la interpretación, ha ido evolucionando a ser interpretada como una que ordena relaciones entre particulares. Paso con mi socio Ulises Mejía, quien ya podrá dar aspectos particulares de interés práctico en cuanto a los temas que interesan a los clientes y obviamente a las partes de un contrato. Muchas gracias, Rafael. Así es, un poco desarrollando esas premisas que ha planteado Rafael en cuanto a lo que nos trae la ley, la disposición especial que regula esta materia, que es la ley que es denominada la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, modificada, como dice Rafael, por el CAFTA y después paralelamente a la inclusión de la Ley de Conciliación y Arbitraje que surge de otro tratado, la Convención de Nueva York, y trae la figura del arbitraje, y finalmente eso en el 2001, pero que finalmente en el 2011 entra la Ley de Promoción a la Inversión, que es la que trae el tema también del arbitraje. Básicamente lo importante de todo esto es, como dice Rafael, una evolución de criterios. Inicialmente había claramente una posición de los tribunales proteccionistas y tendientes a establecer que la ley, como dice Rafael, el tema de la sirena, a establecerlo como de orden público. Pero paulatinamente en las manifestaciones que han habido, no solo del legislador, que se han que son evidentes en la ley, del legislador y finalmente de los jueces y ahora también de los árbitros, este tema del orden público ha venido ya a cambiar, y evidentemente al hacer nosotros el análisis, que lo proyectamos precisamente en el documento, no existe una norma en la ley
y haciendo, reitero, este análisis comparativo, no existe en la ley especial esta denominación, como ocurre en otras leyes donde sí el legislador estaba interesado de manera particular, como en los temas de consumidores, que señala Rafael, que fuera algo que fuera un tema de orden público donde las partes no podían disponer sobre la materia que estaba haciendo objeto del contrato. Entonces, sí podemos concluir en este momento, y así lo hacemos en nuestro estudio, que la ley especial no estamos ante una norma de orden público. No digo que para el usuario esto no sea controvertido en algún momento, pero en general, y esto ha sido la experiencia que hemos tenido nosotros en los tribunales, en general, tanto los tribunales jurisdiccionales como los tribunales arbitrales han reconocido este estatus, esta condición. En Honduras, siguiendo un poco la línea de mis colegas que me antecedieron, en Honduras es definitivamente, y está muy claro en la legislación, poder pactar el sometimiento de estos temas a ley extranjera y a jurisdicción internacional, claro, en materia de distribución. Como les digo, hemos tenido la experiencia en nuestra oficina precisamente de tribunales arbitrales que reconocen estas condiciones. Nos hemos ido a otras jurisdicciones a tratar el tema con ley de otros países, igualmente en temas arbitrales a través de arbitrajes internacionales. Entonces, por otro lado, localmente los tribunales ordinarios han resuelto las declinatorias, por ejemplo, por limitaciones jurisdiccionales a favor del fuero arbitral, y también los tribunales arbitrales hondureños al determinar inicialmente su competencia y finalmente poner su decisión, establecer su decisión en los laudos que finalmente emitían. Creo que esta figura, esta confusión que inicialmente, o esta posición que inicialmente se dio, poco a poco y con el tiempo va a ir siendo cada vez más dilucidada y consecuente con lo que la ley establece. Un poco en línea también con lo que decía Rafael, y adicionalmente al análisis que todos han hecho, precisamente al entrar en vigencia la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, se establece por mandato de ley y reforma la Ley de Conciliación y Arbitraje en cuanto a que no es necesario un convenio arbitral previo, porque por disposición legal las partes se deben ir a arbitraje. Entonces, la ley de distribuciones, la ley, perdón, de promoción y protección, hay una intención clara de que se resuelva a través de métodos alternos, y lo cual confirma el criterio de que son materias de libre disposición. Y esto igualmente, como lo señala Rafael, lo confirma la Corte Suprema en sus dictámenes, en sus análisis de este tipo de leyes. Cual, ya con la posibilidad del arbitraje, las partes pueden hacerlo arbitraje internacional, y por sus propias características, al estar involucrado partes de otros estados, pues según la ley hondureña se vuelve un arbitraje internacional. Hablamos en este estudio también de los plazos que se renuevan automáticamente, y para el caso del concedente, los temas de terminación. No quiero llevarme más tiempo. Espero que esta compilación de las 5 legislaciones hermanas, y que son vistas como hemos visto como una sola región comercial, a pesar de sus diferencias evidenciadas en este análisis que hemos hecho todas las oficinas, pues les arroje criterios claros a esas inquietudes e interrogantes que tanto la empresa local como internacional se hace sobre esta materia. Le paso la palabra, o le doy la palabra a nuestro querido colega de El Salvador, Diego Rivera. Muchas gracias, Ulises. Pues buenos días a todos. Un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes. Y para poder introducirnos rápidamente en el tema,
En el caso de El Salvador, pues es una combinación de varios factores que ya se han venido comentando a lo largo de toda esta presentación. Sin embargo, don Gerardo al principio mencionaba que hay históricamente estos temas se trataron por medio de la disposición común. En el caso de El Salvador, eso no nos ha cambiado en lo absoluto, en el sentido que nuestra regulación sobre contratos de distribución o representantes de casas extranjeras sigue estando regulada en nuestro Código de Comercio. ¿Sí? Sin embargo, hay que admitir que con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, con las disposiciones CAFTA, se ha venido actualizando un poco en la práctica y son los aspectos que quiero entrar a analizar ahorita de forma breve. ¿En qué sentido? Pues para empezar, el contrato de distribución, nuestra regulación permite que sea un contrato verbal o un contrato escrito. Y precisamente esa norma, al ser tan permisiva, hace que nuestro Código de Comercio sea una regulación muy proteccionista para el agente local. Tan es así que nuestra disposición, nuestro Código de Comercio, regula de forma taxativa algunos aspectos que en otras legislaciones no se regulan, como se había mencionado antes. Por ejemplo, se regula de forma taxativa las justas causas o las causas justificadas por las que se puede dar por terminado el contrato. Regula de forma específica el tiempo o el plazo previo que se tiene que contar antes de dar por terminado el contrato. Y regula de forma específica la forma en la que se debe de cuantificar la indemnización en caso que proceda. Tan específico es que nuestros tribunales en el tema de la cuantificación por una indemnización hace que todos los dictámenes periciales tengan como punto de partida lo que establece nuestra legislación. Entonces, eso ya nos hace que nuestra disposición sustantiva nos regula hasta aspectos prácticos, no solo que nos modifique aspectos procesales, sino también hasta temas probatorios. Pero eso es por lo que les mencionaba antes, que nuestra legislación permite que exista una contratación verbal. ¿Qué sucede si existe una contratación escrita? Pues prácticamente, como en otras legislaciones, se habilita o se respeta, mejor dicho, la libre contratación de las partes, regulada desde la Constitución. Entonces, eso hace que desde este punto, desde un punto de vista más restringido, puedan las partes determinar diferentes aspectos dentro del contrato de distribución de forma escrita. Inclusive el tema de la exclusividad. Recomendablemente, si se puede hacer de forma escrita, pues es más proteccionista para ambas partes y no solo para una de ellas. Sin embargo, dentro del contrato hay aspectos que no pueden dejar de establecerse y que nuestra legislación ya los regula, como son los temas de las obligaciones del principal, del agente principal y del agente distribuidor o agente representante. Ese tipo de aspectos no debe de dejarse de lado, siempre son aspectos que tienen que quedar estrictamente regulados en un contrato por escrito, al igual que los aspectos de indemnización. Pero hay un punto bastante trascendental en nuestra legislación que no quisiera dejar por fuera. Ese punto es la forma en la que se pueden resolver los conflictos, tomando en cuenta que, si bien es cierto, puedo hacer un contrato escrito, en el mismo, y nuestra legislación lo permite, yo puedo renunciar a mi legislación e incluso a mi jurisdicción para poder resolver este tipo de conflictos. Y aquí nosotros entramos en un debate interesante a nivel judicial, porque nosotros tenemos una disposición que es el artículo 399-A de forma específica. Es corto, dice: los controversias que se susciten en la aplicación de lo dispuesto en esta sección se tramitarán en juicio sumario por los tribunales competentes del domicilio del agente representante o distribuidor. ¿Cuál es el problema que nos hemos encontrado en algunas ocasiones? Que aun y cuando hemos redactado un contrato y las partes tienen sus disposiciones claras en un contrato y hay un sometimiento a una cláusula arbitral, si de repente viene una de las partes, presenta un reclamo ante un tribunal común, ante la jurisdicción normal común aquí de El Salvador, y ninguna de ellas, o aun y cuando alguna de ellas alegue la excepción por cláusula arbitral, hay algunos jueces que terminan admitiendo la competencia por lo establecido en esta cláusula. Hay algunos otros que al recibir la excepción de arbitraje, desde ese momento declinan su competencia y aceptan
el sometimiento al arbitraje. Ese es uno de los aspectos que más nos llama la atención a nosotros en El Salvador y que, si bien es cierto, no hay una jurisprudencia muy establecida, la práctica ahorita nos está inclinando a que esa excepción de arbitraje sí se está respetando, sobre todo porque desde el momento en el que entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio, establece claramente el sometimiento a ese tratado, que El Salvador de forma específica deberá promover el sometimiento al arbitraje para este tipo de circunstancias o resoluciones de conflictos cuando se traten de contratos de distribución en donde hayan agentes representantes. Y prácticamente al establecer que podemos dejar una norma por escrito, también podemos establecer reglas propias entre las partes, como por ejemplo el plazo. Sí me permite establecer un plazo específico, pero esto no implica que sea un plazo corto. Puede ser un plazo extremadamente, que algunos se podrían considerar extremadamente largo. Hemos visto contratos con un plazo de 10 o 15 años. Pero no, más allá de todo eso, lo más importante es delimitar un plazo. Porque al momento de delimitar un plazo, yo puedo sujetarme a lo que ya me establece mi legislación para dar por terminado el contrato, que no solo va más allá de las justas causas, sino que también, si yo tengo un plazo en específico, yo desde ahí tengo el parámetro para saber que siempre 3 meses antes de que ese plazo se cumpla, si yo ya no quiero continuar con ese contrato, yo se lo puedo dar a conocer a mi contraparte. Esos, digamos, como aspectos que fui recopilando ahorita para tratarles de dar una visión más comparada con este tema en la región y con lo que ya han mencionado los colegas que me han antecedido. Y para terminar con el tema procesal, pues nosotros nos sometemos a siempre cuando estamos en resoluciones de conflictos de este tipo, nos sometemos a nuestras reglas procesales ya definidas en una legislación aparte, como es el Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, siempre hay que tener bastante cuidado que el tema probatorio no nos puede llegar a afectar un contrato, aunque esté perfectamente hecho. Quisiera abordar más todavía con este tema. Como dijo don Gerardo, esto nos da para muchísimo tiempo. Sin embargo, no nos lo permite, pero estamos siempre pendientes de cualquier consulta que pueda derivar de esto. Y de mi parte, le paso la palabra a nuestro colega Elías Arriaza de Guatemala para poder continuar con este conversatorio. Muchas gracias, Diego. Nuevamente, buenos días para todos. En Guatemala seguimos las líneas generales de la tendencia que ya nos han venido platicando, pero trato de individualizar o particularizar algunos aspectos que considero importantes. La representación de casas extranjeras está regulada en nuestro Código de Comercio y realmente, como se le denomina, son contratos de distribución o contratos de agencia. Anteriormente, hace muchos años, existía una ley proteccionista, como mencionaba Gerardo, pero desde el año 98 esta relación jurídica ya quedó regulada en el Código de Comercio. La anterior ley contenía algunas disposiciones interesantes, pero ya no fueron replicadas en el Código de Comercio. Y como otro dato también histórico que se ha mencionado, y para particularizarlo en Guatemala en cuanto al CAFTA, en el 2006 se hizo una reforma, pero únicamente se reformó un artículo en el Código de Comercio que está relacionado con el arbitraje que ya vamos a mencionar o a comentar. Las controversias en Guatemala se originan regularmente en cuanto al fondo en dos aspectos. El primero de esos aspectos es el derecho de las partes a dar por terminado o a pedir la resolución del contrato, y de esa cuenta los distribuidores se señalan comúnmente de que ha existido por parte del principal o de la casa extranjera un incumplimiento a ese contrato, y por ello la importancia que ya se ha mencionado en este foro de tener un contrato escrito en el cual de forma clara se establezca cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que van a tener las partes, para que no entremos o tener la mayor claridad posible en ese tipo de controversias. Tuvimos algunos casos que vale la pena mencionar. En uno de ellos, el distribuidor decía: el principal incumplió el contrato porque pactamos entre las partes que si yo, distribuidor, no lograba vender el producto, el principal me tenía que recomprar ese producto después del vencimiento del producto, o sustituirme por un producto que no estuviera vencido. Nuestro código no regula esa situación, por lo que
se podría señalar como incumplimiento, sí, pero si así se convino en el contrato. Si no tenemos contrato, entonces ya empieza otra forma de establecer las obligaciones entre comunicaciones, etcétera, y es donde se empiezan a complicar el tema, ¿verdad? Otra de las controversias que se generó en un caso distinto, uno de los distribuidores, es que se había incumplido el contrato por parte del principal porque no se le había despachado el producto en el tiempo acordado. Por ejemplo, un mes después de poner la orden de compra, todavía no haya recibido su producto, y eso le hizo al distribuidor incurrir en incumplimiento con sus clientes locales, o que no se le había despachado la cantidad que él había solicitado, entonces estaba perdiendo espacio en el mercado. Entonces, estas situaciones son las que no están reguladas en el Código de Comercio de forma expresa, y son las que se recomiendan que queden claras en un contrato de distribución. Y el segundo aspecto que les mencionaba es el tema de la indemnización. Aquí tenemos dos rubros, el tema de los daños y el tema de los perjuicios. En el tema de los daños realmente no da tanta discusión, porque el código sí establece de forma muy concreta cuáles son los rubros que se pueden reclamar. Digamos, lo establece de forma bastante objetiva. Sin embargo, en el caso de los perjuicios, simplemente dice que los mismos se pueden reclamar en caso de que exista responsabilidad en la terminación del contrato. El problema es cómo se calculan esos perjuicios. La ley anterior que les comentaba, la que estuvo vigente hasta el año 98, sí establecía un plazo de 3 años, pero el Código de Comercio ya no lo establece. Comparándolos, por ejemplo, como lo escuchamos con Costa Rica, en donde sí establece una fórmula más concreta y clara para poder establecer, lamentablemente en Guatemala no. Eso sería otro de los aspectos que sería recomendable regular en un contrato desde un inicio, para que luego no exista una controversia. En cuanto al tema del arbitraje, y aquí escuchando lo que mencionaba Ulises, en Honduras, en Guatemala ocurre algo muy similar, y es de lo que yo le llamo un arbitraje legal. Es decir, en Guatemala el fundamento del arbitraje es el derecho de libertad, la disposición de las partes de poderse acoger al arbitraje y de renunciar, digamos, a acudir a los tribunales de justicia de Guatemala. Sin embargo, en el caso de distribución es uno de los pocos casos que existe en Guatemala en donde es el código, la ley, el que establece que, salvo pacto en contrario, las partes se han acogido a un arbitraje. Esta norma fue objeto de una impugnación, de una inconstitucionalidad. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad indicó que la norma no contravenía la Constitución, y lo que dijo es: si bien es cierto, el artículo establece que se presume que las partes se han acogido al arbitraje, sí establece o prevé que las partes pueden pactar en contrario. Entonces, como pueden pactar en contrario, no contraviene la obligación, y la norma quedó vigente en Guatemala. Otro de los aspectos que, como se ha mencionado, también han sido objeto de discusión en Guatemala y que recurrentemente son objeto de consulta, es el tema de poderse someter ese arbitraje que acabo de mencionar, si se puede llevar a cabo en sede extranjera. O sea, un arbitraje internacional, no llevarlo a cabo en Guatemala, 1. Y 2, si las partes se pueden acoger o no a una ley extranjera. En el documento que les vamos a compartir hacemos referencia de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Aquí en Guatemala todas las controversias desembocan en la Corte de Constitucionalidad. Esa es la Corte que establece, la que tiene la última palabra. Y hay una sentencia muy interesante. En este caso, la Corte dijo: sí, es válido someterse a un arbitraje fuera de Guatemala y a ley extranjera. Es un caso, el criterio puede variar, pero es importante tomarlo en consideración, y con gusto podemos compartir esa sentencia e incluso discutirla o comentarla en caso lo consideren conveniente. ¿Qué otros aspectos son particulares en Guatemala y que abordamos en el documento que les invitamos a leer? Es el tema de la exclusividad, el tema de la prescripción también. Ahí el análisis es si aplica el plazo de 5 años general o si aplica el plazo de 1 año, que comúnmente se confunde para los daños y perjuicios. Lo analizamos en el documento, y también el tema de las medidas precautorias que ya mencionaron, que a través de las cuales pues, realmente lo que se trata es de presionar al principal
a buscar una solución extrajudicial previo a entrar a conocer el fondo del asunto y evitar llegar a resolver el fondo del asunto. Es otro de los temas que abordamos en este documento que, como repito, les invitamos a leer y que estamos a su disposición para poder ya entrar a detalle. Creo que esos son los aspectos más importantes para Guatemala. Y ahora le cedo entonces la palabra nuevamente a Gerardo Hernández para los comentarios finales. Gracias Elías, gracias muchachos. Sin duda, como comentábamos, pues ha sido muy difícil para todos tratar de sintetizar en tan poco tiempo un tema tan rico y en el cual además todos y cada uno de los panelistas son expertos, están embebidos y es natural que todos queremos transmitir al máximo ese conocimiento. Sin embargo, como bien decía Ulises, el tiempo es muy breve y no nos queda más que invitarlos a leer el documento que se les va a hacer llegar por correo y no sé si de repente hubiera alguna pregunta de parte de la audiencia, pues abrir un espacio, aunque sea muy pequeño, para ese efecto. Y en caso contrario, por favor, siéntanse en libertad para hacernos llegar sus inquietudes, sus dudas, cualquier consulta específica o cualquier pregunta que tuvieran en relación a alguno de los temas que se han mencionado específicamente. En resumen, podemos decir de que no cabe duda de que la región ha sufrido un proceso de modernización, un proceso de actualización, un proceso en el cual definitivamente es más amigable para este tipo de relaciones comerciales. Como pudimos apreciar, la tónica general es que en la región toda la legislación se ha ido poniendo a tono con una lógica más libre, menos intervencionista de parte del Estado y sin duda ya no tan proteccionista a favor de los agentes locales. Esto sin duda es esa tendencia moderna de que el Estado debe de intervenir lo menos posible en las relaciones comerciales para que esa dinámica de las relaciones comerciales sea la que realmente prevalezca. Comentábamos cuando hacíamos el trabajo de que desafortunadamente algunos países creímos que una protección excesiva para la gente local iba a ser buena para los negocios, pero la verdad es que eso condujo, por ejemplo, a veces en algunos países a la existencia de un solo representante y eso, esa exclusividad en la representación en algunos casos más bien desembocó en un pobre desempeño de la gente local sabiendo que no tenía alguien más que le hiciera la competencia y sabiendo que el costo de terminar el contrato para el principal era demasiado alto. Entonces no nos cabe duda de que esta nueva tendencia en Centroamérica de liberalizar ese tipo de contratos, de buscar un equilibrio y de prevalecer la voluntad de las partes, de que sea esa voluntad, esa autonomía de las partes la que lleve la tónica esencial, sin duda convierte la región en mucho más atractiva para la incursión de las compañías en la distribución de bienes y servicios. Finalmente, decirles que no hay manual que sea capaz de abordar todos los aspectos de un fenómeno y que los casos concretos, sin duda, pues necesitan un análisis muy específico de las circunstancias, de los tiempos. Estos son temas que, como hemos visto a pinceladas, tienen demasiadas aristas como para un análisis simplista, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, qué mejor que el expertise de todos mis colegas y amigos, que como les decía, no solo son estudiosos del tema desde el punto de vista teórico, sino que ya han, como pudieron escuchar, han llegado a esa otra etapa que es la comprobación de la validez de sus teorías, tanto en cortes como en tribunales arbitrales. Pues no nos queda más que agradecer a todos su asistencia, agradecerles el tiempo que nos han dedicado y reiterarles que les vamos a hacer llegar el documento que hemos elaborado a través de sus correos electrónicos
y invitarlos a leerlo. En pantalla tienen los nombres y los correos electrónicos de todos los que intervenimos en este conversatorio. En el documento también están en nuestra página de la firma, y les invitamos a que cualquier consulta, no solo las personas interesadas desde el punto de vista de servicio, sino también desde el punto de vista de la academia. Todos los colegas que han participado también tienen la particularidad de que todos son excelentes docentes en la mayoría de las universidades de Centroamérica, y siempre están dispuestos a colaborar con la academia, ¿verdad? Para difundir el conocimiento de estos temas. Agradeciéndole su presencia, pues nos despediríamos, ¿verdad?, por el día de hoy.